Bueno, y ya, vamos con el primer ponente de la tarde, Toni Nadal. Poca presentación necesita Toni Nadal, tío y entrenador de uno de los deportistas, si no el más importante de todos los tiempos en España, desde luego. Pero Toni hoy viene a compartir con nosotros otros valores añadidos, porque él no ha sabido solo formar a un gran deportista, sino además formar a una grandísima persona. Con todos vosotros, Toni Nadal. Bueno, buenas tardes. Ya me han presentado, me llamo Toni Nadal, soy el tío y entrenador de Rafael Nadal. Lo más destacable de mi persona es el hecho de ser tío, que es lo que hace que me mantenga en el cargo. Si no fuera por esta condición, probablemente ya me habrían sustituido, y con razón. Bueno, esta es mi 8ª participación, creo yo, en estos congresos. A mí me sorprendió bastante que me invitaron la primera vez, y todavía hoy me sorprende mucho más que me sigan invitando. Sobre todo después de escuchar los relatos que he escuchado de gente admirable que ha superado adversidades importantes en su vida, gente en otros casos que han ayudado a los demás. Yo aquí, en cambio, vengo a contar una historia poco meritoria, una historia que consiste en lo que nosotros hemos hecho, que es pasar una pelota por encima de una red. Nosotros nos hemos dedicado única y exclusivamente a jugar, y este quizás sea nuestro gran mérito, haber conseguido hacer de un juego nuestra profesión. Yo, cuando le pregunto a mis hijos qué es lo que más les gusta, siempre me suelen decir que del colegio, el patio y el recreo. Pues mira, ellos tienen un primo mayor y un padre que han conseguido jugar toda la vida. Es lo único realmente destacable. Yo, como decía, vengo a hablar de un trabajo con el cual mi sobrino se ha hecho popular, ha ganado bastante dinero y es admirado por bastante gente. A día de hoy considero, en donde estamos hoy, que es realmente una frivolidad. A mí me sorprende que la sociedad valore tanto a los deportistas. Es como si yo valorara mucho a mis hijos cuando no les pillan jugando al escondite. A mí me extraña, ¿no? Yo, como decía, vengo a contar nuestra historia. Nuestra historia es una historia bastante simple. La historia, o mejor dicho, la suma de dos historias. Por una parte, la de Rafael, la de un niño que ya a corta edad sabía que quería dedicarse al deporte. Tenía la sana ambición de ser un destacado deportista. Creo que a él le hubiera gustado mucho más ser un destacado futbolista que un destacado tenista, sobre todo si hubiera podido vislumbrar la posibilidad de jugar en el Real Madrid. Está claro que jugar... Momento. Bueno. Lo siento, pero vislumbrar la posibilidad de jugar en el Barcelona es casi imposible. Bueno, y mi historia, la de un entrenador de un pequeño club de nuestro pueblo, que antes de entrenador quise ser un buen jugador, no lo conseguí, para nada supuso una frustración, porque yo me lo pasé muy bien intentándolo, me esforcé para ello, ningún problema. Cuando regresé de Barcelona, porque yo en aquel tiempo estaba estudiando Historia y Derecho, estaba estudiando Derecho e Historia, ya lo había dejado, pues entré de manera casual en el mundo del tenis en la faceta de entrenador.
Yo recuerdo durante años a mi madre decirme: oye, Tony, ¿no te convendría acabar la carrera de Derecho? A ellos, a mis padres, seguro que les hubiera gustado mucho más tener un hijo abogado que un hijo profesor de tenis. Pero a mí realmente lo que me interesaba, lo que realmente me apasionaba, era el tenis. Y ya por aquellas fechas entrenar. Desde que me inicié en esta labor, pues siempre tuve la ilusión de que alguien entrenado por mí consiguiera algún logro importante dentro de este deporte. Yo que sé, o que ganara algún campeonato de España, o que en un futuro pudiera ser un jugador profesional. Lo intenté, en varias ocasiones estuve cerca y al final lo conseguí con un familiar mío, con lo cual tuve una doble satisfacción. No lo hice por un sentido altruista, yo no soy tan buena gente, que también siempre a uno le satisface ayudar a los demás. Lo hice sobre todo para ayudarme a mí mismo, para encontrar una mayor motivación en lo que hacía. Yo creo que en la vida es importante ilusionarse en el trabajo. Rafael empezó a jugar, si no recuerdo muy mal, a los 3 o 4 años. Rafael fue el primer nieto y el primer sobrino de una familia de 5 hermanos, de una familia muy unida. A partir de ese momento, una de nuestras ocupaciones fue entretenerle y divertirnos nosotros con él. Rafael fue un chico muy bueno, y no lo digo porque sea familiar mío, no digo lo mismo de mis hijos. Fue un chico, desgraciadamente me han salido a mí, fue un chico, como decía, muy bueno e inocente. Le podías hacer creer cualquier tipo de barbaridades, cualquier tipo de historias. Yo por aquel tiempo, bueno, mejor dicho, él creció creyendo que yo era un verdadero fenómeno. Por aquel tiempo yo había ganado 6 Tours de Francia, Indurain había ganado 5, y yo tenía que ser mejor, pero no solo mejor, sino que encima era bastante más listo porque yo los ganaba con un Vespino. En aquel tiempo yo fui la estrella del Milán. Yo tenía un hermano que jugaba en el Barcelona y claro, yo tenía que ser mejor. Era difícil encontrar un club mejor, hoy en día sería imposible. Pues en aquel tiempo encontré el Milán. Yo era la estrella del Milán y todavía recuerdo las historias que le contaba con las alineaciones. La alineación básica era espagueti en la portería, fettuccini, macaroni en la defensa, en el centro del campo parpadelli y no sé qué otro plato italiano, y yo, el gran Natali, de delantero centro. Por si esto fuera poco, pues también a todas estas facetas de superfenómeno le añadía otra, es que yo era mago, y una de mis grandes especialidades era hacerle volver invisible. Cuando tenía un pequeño problema, no había problema, él se volvía invisible. Este juego que yo le hacía fuera de la pista, pues lo trasladé en la pista, porque entendí que era la mejor manera para que él aprendiera. Entendí que a mí me interesaba que él jugara al tenis, porque demostró buenas condiciones, pero como a él le gustaba más el fútbol, yo intentaba que se lo pasara muy bien en el tenis. Y voy a contar una anécdota que creo que ejemplifica bastante bien sobre qué base nos iniciamos en este deporte. Fue el primer partido de campeonato que disputó Rafael. A mí me faltó un jugador, nos tuvimos que desplazar, bueno, me faltó un jugador, era una competición por equipos, nos tuvimos que desplazar a un pueblo que estaba a unos 50 kilómetros de Manacor, y durante el trayecto le estuve dando las instrucciones, las tácticas para ganar. Todas eran de lo más estrafalarias, desde pegarle un pelotazo al rival, golpearle con la raqueta, en fin, en última instancia le dije: bueno, sabes que si veo que vas a perder, cuando estés a punto de perder 6-0, 5-0, le dices que tu padre tiene mucha prisa y que te tienes que ir, que vais a acabar en otro momento. Él tenía que jugar con un chico de 12 años y él tenía 7, yo preveía que el resultado sería muy claro. Él me dijo: no, esto no lo puedo hacer porque no está bien. Bueno, pues sabes que yo haré llover. Me dijo: ostras, ¿o tú puedes hacer llover? Digo: hombre, claro que puedo hacer llover.
faltaría más, yo soy mago. Me olvidé del tema y al cabo de unas 2 horas, bueno, llegamos al club y al cabo de unas 2 horas empezó el partido. Yo evidentemente había olvidado todo lo que le había dicho. Empieza el partido, empieza a perderse 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Él ya era, como ha sido estos años, bastante correoso. Empezó a correr, empezó a devolver una pelota por aquí, otra por allá. Y al final, pues 4-1, 4-2, 4-3, que se puso a llover. Se puso a llover, yo intuí que él se estrellaría porque jugábamos en una pista muy resbaladiza. Y bueno, nada, hice parar el partido, les mandé salir y él se me acercó cuando su rival no se percató, se me acercó y me dijo, oye Natali, creo que a este tipo le puedo ganar, puedes parar la lluvia. La desgracia para él fue que aprendió demasiado rápidamente y pronto dejamos de lado la diversión, pronto empezamos a hacer un entrenamiento mucho más exigente. Esto evidentemente creo que no es bueno, que a un niño de tan corta edad se le exija demasiado, pero a mí me pasaba lo que le pasa a muchos padres, que entre las ganas que tenemos de que nuestro hijo triunfe y el miedo a que no lo consiga, pues exigimos más de lo que debemos. Yo creo, bueno, si volvieran a hacer, evidentemente no lo haría, porque no creo que sea ni tan determinante en el desarrollo futuro, ni que sea bueno que un chico a tan corta edad trabaje de esta manera. Pero el tema estaba hecho y ya no se puede cambiar. Fue una etapa realmente dura para él, porque tuvo que compaginar los entrenos de tenis con entrenamientos de fútbol, y además con los estudios. Evidentemente el dejar la diversión de lado es una cosa que le sucede a todo el mundo. Empezamos aprendiendo en el colegio de manera divertida y pronto pasamos a no divertirnos. El problema es que en el tenis o en el deporte esto pasa demasiado rápido y en el caso de Rafael, por la progresión que tenía, pues todavía pasó más rápido. De todos modos, he de decir que esta etapa, a pesar de los inconvenientes de esta exigencia, yo creo que fue la más importante en su formación, porque creo que en todo el mundo la etapa de formación es la más importante, es donde nosotros adquirimos los hábitos que vamos a aplicar en un futuro. Nosotros, creo yo, el ser humano es un animal de costumbres. Si nos acostumbramos a trabajar en esta etapa, es más fácil que con posterioridad entendamos el trabajo como algo normal. Yo estoy seguro, a mí en muchas ocasiones me han dicho, ¿no? Tu sobrino es un gran trabajador, es una persona con una capacidad de sacrificio, de esfuerzo muy elevada. Yo estoy seguro que si se lo preguntan a él, no contestaría así. Él lo entiende como normal, porque él es lo que ha hecho toda la vida. Es como si uno corre 15 o 20 kilómetros cada día, no ve aquello como algo especial. Rafael siguió progresando, siguió avanzando bastante rápidamente y eso posibilitó que entrásemos en una tercera etapa, que fue su incursión en el mundo profesional del tenis. Con 16 años él se convirtió en el jugador profesional más joven del circuito. Y a partir de ese momento entramos en un mundo nuevo. A partir de ese momento Rafael empezó a viajar a ciudades importantes, empezamos a alojarnos en hoteles de gran nivel. Rafael empezó a convivir con gente mayor, empezó a ganar bastante dinero y durante esta época yo tuve una preocupación. La preocupación fue que todo esto no le descentrara y que no le hiciera tomar una idea equivocada de sí mismo. Yo toda mi vida he pretendido que Rafael se sintiera lo que es, una persona normal. Todo el mundo es normal, aunque algunos crean lo contrario. A mí me sorprende cuando padres de jóvenes que triunfan en la vida
por el mero hecho de triunfar estos niños jóvenes y ganar dinero, pues se olvidan de guiarles. Yo creo que es mucho más necesario precisamente en esta gente el que les guíen por la modificación que se ha sufrido en sus vidas. Por este tiempo Rafael ya había dejado de lado el fútbol. Desgraciadamente también tuvo que dejar de lado los estudios. Creo más bien que en este caso fueron los estudios los que le dejaron de lado a él, porque al principio, después de tantos viajes, al principio no sabía las contestaciones y al final no sabía ni las preguntas. Es normal. Pero pasamos, en vez de compaginar el tenis con el fútbol y los estudios, pasamos a compaginar el tenis con distintos eventos sociales, con eventos publicitarios que a veces dificultaban el entrenamiento tenístico. Nosotros mantuvimos la exigencia, pero apareció una exigencia nueva, apareció una figura nueva que fue la exigencia exterior. Es verdad que mi sobrino ha tenido siempre, creo yo, en la mayoría de los casos, un buen apoyo público. No ha sido tratado demasiado mal ni por periodistas ni por el público en general. Pero a mí siempre me choca que haya esta exigencia tan grande hacia los demás y en muchos casos tan relajada hacia nosotros. Aquí creo que hay una paradoja, que es lo exigentes que solemos ser con los otros y lo poco con nosotros, ¿no? Y eso nos hace no medir por el mismo rasero nuestras actuaciones o la de los nuestros con los de nuestros rivales o con la de los que nos afectan. Y creo que le pasa a todo el mundo, incluso le pasa a Pilar, que es buena gente. No lo digo en el caso cuando analiza a su equipo de fútbol, el comportamiento. Ella, en su equipo de fútbol, todo lo que hacen lo ve bien hecho, aunque hagan barbaridades. Si lo hace Pepe, tiene disculpas. Si lo hace Alves, es un animal. Yo creo que esto es un gran error. Durante todos estos años ha habido una serie de palabras que han sido clave en el entrenamiento y en la formación de Rafael. Y una de ellas, sin duda, ha sido la palabra mejorar. Desde muy pequeño Rafael entendió que para conseguir las metas que él en su día se propuso, era necesario una mejora constante. En nuestro caso, creo que en casi todo el mundo, se tienen que dar una serie de requisitos indispensables para que la mejora sea correcta. El primer requisito, entiendo yo, indispensable, es amar lo que uno hace, que te guste lo que estés haciendo. Yo no entiendo que se pueda trabajar bien si a uno no le gusta lo que está haciendo. Y con esto yo no defiendo lo que se dice hoy en día, o lo que tantas veces oigo repetido, de que en esta vida lo importante es hacer lo que a uno le gusta, para nada. Yo no creo que lo importante sea hacer lo que a uno le gusta. Mejor si tiene esta suerte, pero yo creo que lo importante, ya lo decía Tolstoy, lo importante es que nos guste lo que hacemos. Cuando uno se acostumbra a hacer solo lo que le gusta, normalmente acaba que no le suele gustar casi nada, ni de aquello que en un principio le gustaba. Uno empieza jugando al tenis porque le gusta y al cabo de cierto tiempo del tenis solo le gusta golpearla de drive. Y un tiempo más adelante del drive solo aquellas que no me tengo que mover. Yo creo que esto es más o menos una realidad. Un segundo requisito, creo yo que también indispensable, sería el no saberse suficientemente bueno. Rafael toda la vida se ha sabido no suficientemente bueno. No suficientemente bueno, tanto por los objetivos que se había marcado, como desgraciadamente por los rivales con los que nos hemos tenido que enfrentar. Aquí otra vez nos encontramos con un mundo donde se nos bombardea constantemente con que lo importante es dar mensajes positivos, sobre todo a la juventud, para elevar su autoestima y su confianza.
Yo, en mi caso, en el caso del deporte en el que yo estoy, a veces he escuchado a psicólogos que incluso me han sugerido que debería suprimir el no del vocabulario. Yo nunca debería haberle dicho a mi sobrino no subas a la red, sino que debería haberle dicho quédate en el fondo, porque el no le puede, no sé exactamente qué, pero le puede confundir. Yo evidentemente no estoy de acuerdo con esta extremada susceptibilidad, porque entiendo que no es una buena manera para enfrentarnos a los retos, en nuestro caso, que se nos presentan en la pista, pero también a los retos que se nos van a presentar fuera de ella. Tampoco entiendo que no saberse suficientemente bueno pueda dañar nuestra susceptibilidad, pueda dañar nuestra autoestima y confianza, para nada. Yo creo que no saberse suficientemente bueno es el primer paso para corregir nuestros errores. Yo entiendo que tiene que tener una pobre autoestima aquel que necesita creerse superior a los demás y necesita encima que se lo recuerden constantemente. Yo creo que es básico para enfrentarte bien a la vida y para solucionar y avanzar adecuadamente. Entiendo que es básico aceptar la realidad. Yo nunca en la vida le he escondido la realidad a Rafael, o he procurado nunca en la vida escondérsela. A veces, en ocasiones, a él le ha molestado incluso. En algunas situaciones incluso se lo he recordado en momentos que no era casi lo suyo, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión, estando en Montecarlo, en la final del torneo de Montecarlo, teníamos que jugar contra Roger Federer. Nosotros, antes de salir a la pista, solemos comentar el partido. En esta ocasión Rafael se me acercó y me dijo, oye, ¿cómo ves el partido? Le dije, bueno, pues el partido lo veo francamente difícil. Federer estaba jugando muy bien. Le dije, Federer tiene mejor drive que tú, el revés es mucho mejor que el tuyo, la volea es todavía mejor, mucho mejor que la tuya. Y cuando fui a decirle que del saque no había color, me dijo, para. Vaya moral que me das para salir a la pista. Le dije, bueno, es lo que hay. Yo te puedo engañar, te puedo no contar la realidad, pero en 1 hora y media o 2, Federer no te va a engañar. Más vale que sepas la realidad e intentes empezar desde aquí a solucionar el problema. Bueno, al final nos fue bien y todavía pudo ganar. Todavía se dan estos dos requisitos. Hay otro que también creo que es básico, que es entender y aceptar que mejorar, que avanzar cuesta. Es que ha costado toda la vida. Toda la vida las cosas que tenían valor eran difíciles. Hoy en día resulta que hay algunas cosas que tienen valor y que no son difíciles. Esto confunde a la sociedad. Pero toda la vida las cosas habían costado. Desde pequeños se nos inculca, creo yo, a los niños se les inculca, a los niños, que el aprendizaje tiene que ser fácil. Yo creo que no, yo creo que el aprendizaje tiene que ser difícil, porque uno de los atractivos de aprender precisamente es ese, lo que nos cuesta conseguirlo. La desgracia es que cuando tú te acostumbras a que las cosas sean fáciles, lo trasladas también al trabajo. Y toda vez tenemos estas 3 premisas, creo que se tiene que dar una condición también imprescindible, que es creer y confiar en nosotros mismos, creer y confiar en nuestras posibilidades, aún sabiendo nuestras limitaciones iniciales, creer que nosotros vamos a conseguir superar los obstáculos. Otra vez, creo que es muy difícil trabajar bien si uno no confía en superar las adversidades que a buen seguro se nos van a presentar durante este camino. Además, yo creo que en esta vida hay muy pocas cosas que no estén al alcance de nuestra mano, o mejor dicho, muy pocas cosas que no estén al alcance de nuestro esfuerzo. Algunos
sobre todo gente que triunfa, nos quieren hacer creer que hay cosas muy difíciles. Yo para nada comparto esa idea. Yo todavía recuerdo en una ocasión, un amigo mío, que me crucé con él, no recuerdo muy bien si en un bar o en la calle. Él había escalado muchos peldaños dentro de la banca, se encontraba en una posición privilegiada. Me empezó a hablar de su trabajo. Bueno, durante 5 minutos me estuvo diciendo que su trabajo era tan difícil, pero todo era una gran dificultad. Prácticamente casi nadie podía saber hacer lo que él hacía. Al final, cansado de escucharle, evidentemente yo tenía bastante amistad para decírselo, le pregunté: oye, por cierto, ¿tú lo sabes hacer? Y me dijo: sí. Le contesté: pues tranquilo, no debe ser tan difícil si tú lo sabes hacer. Porque esto creo que es una realidad. Si la gente lo sabe hacer, no debe ser tan difícil. Pero es verdad que hay que hacerlo. Durante todo este tiempo yo he basado mi trabajo sobre un concepto de simplicidad. Yo hago los mismos entrenamientos casi hoy que hace 20 años o hace 15 años. Yo entiendo que la vida no es tan complicada. Yo he basado mi trabajo sobre un concepto de simplicidad, tanto en los entrenamientos como a la hora de hacer valoraciones y a la hora de buscar soluciones. Yo creo que hoy en día en demasía buscamos 5 pies al gato. Evidentemente, a medida que más gente participa en la toma de decisiones, pues la gente quiere aportar su granito de arena y al final esto conlleva en muchas ocasiones a una confusión en la solución. A nosotros también nos ha pasado. A nosotros nos ha pasado a medida que se ha ido incorporando gente en el stage de Rafael. Al principio viajábamos solos Rafael y yo, pero a medida que él iba avanzando el tema se iba complicando y empezamos con un preparador físico, un fisio, el manager, el jefe de prensa, y todo el mundo quiere aportar su pequeño grano de arena. Yo recuerdo en una ocasión, hace ya años, estando en el Lyon, Rafael tenía que jugar un torneo, hasta allí se trasladó el jefe mundial de Nike. Rafael acababa de renovar por Nike y el director mundial de Nike pues quería comprobar si la inversión que había hecho era correcta o no. Fuimos a cenar con él. Rafael, como era de costumbre, comió bastante, se comió 2 pizzas. Durante la cena comentamos que a la mañana siguiente nos íbamos a jugar al golf, cosa que hacíamos habitualmente antes de empezar los torneos, cuando teníamos algún día libre. Rafael no jugaba hasta el martes, esto era un sábado, el domingo íbamos a jugar al golf, teníamos todavía tiempo. Fuimos todo normal. Llegó el día del partido, Rafael hizo un verdadero desastre, el rival, que no era de gran entidad, le ganó 6-3, 6-0, y a los 5 minutos de acabar el partido, el manager de Rafael recibió una llamada, la llamada del directivo de Nike, quejándose de la falta de profesionalidad de Rafael. Le dijo que Rafael no cuidaba la alimentación, que no era un buen profesional, que encima se distraía jugando al golf. A los 5 minutos o 5 minutos más tarde me llamó el manager, me lo explicó. Evidentemente, cuando te dan informaciones, pues siempre te hacen dudar. Te dije: mira, es lo que hemos hecho toda la vida. Toda la vida nos había funcionado y ahora parece ser que no funciona. Pues nos lo miraremos. Un mes más tarde vinimos a jugar a Madrid y otra vez lo mismo. En esta ocasión volvimos a perder, volvimos a jugar mal, y en esta ocasión otra vez un cónclave. Nos reunió el médico de la federación y esta vez el problema era que Rafael perdía demasiadas energías fuera de la pista. Esto era, jugaba a billar y a ping-pong antes de empezar los partidos. Toda la vida lo habíamos hecho, pero ahora ya no funcionaba. Otra vez dije lo mismo, pues mira, es lo que hemos hecho siempre. Recapacitaremos, pero
Un mes más tarde, más o menos, Rafael ganó su primera Copa Davis, le ganó al segundo jugador mundial. En unos meses él se convirtió en el segundo jugador mundial y a partir de ese momento todas aquellas deficiencias habían desaparecido. Las 2 pizzas pasaron a ser necesarias porque él gastaba mucha energía en la pista. El golf ya era un relax necesario para su concentración y las energías que perdíamos jugando al ping-pong o al billar pues pasaron a mejor vida. Esto yo creo que es lo que pasa a veces cuando le buscamos 5 pies al gato. La realidad es mucho más simple, lo que es difícil de aceptar. Es difícil de aceptar que no somos suficientemente buenos o que no hemos trabajado lo suficiente. Yo he sido un entrenador que nunca he seguido un manual, pero mi manera de hacer no ha sido ni casual ni azarosa. Yo me he dejado guiar siempre por mi sentido común, por la lógica y sobre todo por la estadística. La estadística que curiosamente está presente en todos los ámbitos, o casi todos los ámbitos de la vida, pues curiosamente casi nadie se incluye en ella. ¿Cuánta gente fuma? Sabiendo que el tabaco nos puede producir cáncer, que hay un tanto por cien que lo va a tener, pero siempre creemos que no nos va a atacar. O gente que empieza a consumir drogas blandas sabiendo que un grupo va a acabar en drogas más duras, pero también cree que no les va a tocar. Esto yo creo que es así. Yo recuerdo en una ocasión yo estudiaba estudiaba inglés en un programa de televisión que se llama el That's English. En una ocasión entró la profesora y para agilizar un poco la conversación en inglés nos propuso como tema hablar de los distintos pueblos del mundo. Hablamos del carácter del pueblo inglés, del francés y pasamos al final al carácter mallorquín. Preguntó, ¿cómo creéis que son los mallorquines? Éramos una clase poco numerosa de 12 o 13 personas, y no exagero un ápice. Se levantó una pidió la palabra y dijo, los mallorquines son gente, lo dijo en plan peyorativo, son gente muy cerrada. Curioso que ella era mallorquina y dijo, son, no somos. La profesora preguntó, ¿estáis todos de acuerdo? Y no exagero un ápice, todos estuvieron de acuerdo. Cuando acabó la intervención de cada uno que estaban de acuerdo, pedí la palabra y empecé por la primera que lo había dicho. Le dije, oye, ¿te consideras tú cerrada? Contestación, no. No exagero un ápice. ¿Y tú? No, tú no, tú no. Ninguno de los 12 era cerrado. Y ya en plan irónico dije, yo tampoco me considero nada cerrado. Por lo que quisiera felicitarnos que en una sociedad tan cerrada hemos conseguido reunirnos 12 personas tan abiertas. Esto yo creo que es una realidad palpable, que es constante. Yo he intentado siempre que la estadística formara parte de nuestro entrenamiento, de nuestra manera de ver las cosas. Yo la he tenido siempre presente y me ha servido de estímulo y de ubicación. Rafael, yo no sé si alguien ha jugado al tenis, Rafael jugaba de pequeño todo a 2 manos. Le dije, oye, ¿cuánta gente juega a 2 manos? ¿Cuánta gente de mayor juega a 2 manos y es top 10? Ninguna. Pues difícilmente serás tú el primero. Vayamos a cambiar. Rafael ganó el campeonato de España con 11 años, su primer campeonato de España, y en esta ocasión yo llamé a la Federación Española de Tenis para que me enviara la lista de los últimos 25 campeones de España. Me la enviaron y toda vez que la tenía en una comida familiar se la fui leyendo. Yo no recuerdo los nombres evidentemente, pero le decía algo así: Miguel Pérez, ¿le conoces? No, campeón de España como tú. Juan Sánchez, ¿le conoces? No, campeón de España. Pedro Rodríguez, ¿le conocemos? Campeón de España. Aquí hay uno, Alex Corretge, uno apuntado, anotado.
y así sucesivamente. De los 25 campeones había 4 o 5 que en un futuro habían sido destacados tenistas. Esto era nuestra probabilidad y a mí me interesaba que él la supiera, porque esto yo creo que te estimula en el trabajo y esto al final dices, bueno, de ti depende que estés en esta lista o en la otra. Mi sentido común y mi lógica me han dicho toda la vida que lo importante en la vida es marcarse un objetivo, que es mucho más fácil trabajar con un objetivo claro. Yo creo que en la vida tenemos que marcarnos un objetivo a largo plazo claro, pero también objetivos a corto plazo, que son los que nos mantienen en el día a día, en el trabajo. Yo creo que los objetivos tienen que ser difíciles, pero asumibles. Y sobre todo renovables. A medida que tú los vas consiguiendo, tienes que marcarte otros. Y sobre todo, uno tiene que estar decidido a trabajar acorde al objetivo marcado. Toda vez que tenía claro estos objetivos, toda vez que sabía dónde queríamos llegar, yo busqué unas herramientas que me facilitaran el trabajo, que me facilitaran o me allanaran el camino hasta las metas que nos habíamos propuesto. Y estas herramientas las busqué o las encontré en unos valores tradicionales que toda la vida habían sido útiles y que durante unos años habían caído en desuso. Hoy creo que van a volver a estar presentes y bien vigentes. La crisis, desgraciadamente, nos los ha puesto vigentes. Digo desgraciadamente por la crisis. Probablemente si los hubiéramos empleado durante todos estos años, a lo mejor no habríamos caído en ella. Yo le escuché o leí hace muchos años una sentencia de un tal Solón. Solón era uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, que decía algo así: sin método, orden, voluntad, esfuerzo y sacrificio no es posible ni el genio ni el triunfo. Toda la vida he sabido que esta sentencia no era cierta, o al menos que no era cierta en su totalidad, porque desgraciadamente está el mundo lleno de ejemplos de gente que ha triunfado y que se ha acercado mucho a la genialidad sin seguir estos preceptos. En nuestro mundo, en el mundo del deporte, yo no creo que Maradona o Ronaldinho hayan sido ejemplos de gran sacrificio, gran orden en sus vidas, y se han acercado a la genialidad, han triunfado en sus facetas, pero no solo en el deporte, sino también en el mundo de los negocios, en el mundo del espectáculo. Mucha gente alcanza el éxito sin seguir estos preceptos, pero aún así, aún sabiendo que esto no era cierto, o al menos que no era cierto, como decía en su totalidad, yo sí que me esforcé en hacerle creer a Rafael que este era el único camino posible, válido para alcanzar lo que nosotros nos habíamos propuesto. Y lo hice básicamente por 3 razones. En primer lugar, porque yo sé que, si bien no es cierto totalmente, a la inmensa mayoría de gente, a la gente normal, yo siempre he considerado que mi sobrino es una persona normal, una persona con unas buenas aptitudes, pero normal, pues yo estoy seguro que nos van a ayudar. En segundo lugar, porque para nada me hubiera gustado yo que el éxito de Rafael dependiera del azar, de la naturaleza, con los dones que hubiera dotado a mi sobrino. No, yo quería intervenir en estos dones e intentar con mi esfuerzo modificarlo. Y en tercer lugar, porque yo creo que alcanzar el éxito a través de estas premisas te produce una mucho mayor íntima satisfacción y sobre todo te produce una mucha mejor formación personal. Aparte de eso, yo le he exigido siempre a mi sobrino un máximo respeto. Yo creo que el respeto nos ayuda a ganar partidos. Si respetas a tu rival, es más fácil ganarle. Pero no solo es más fácil ganarle, sino que encima puedes aprender de él. Ahora es difícil respetar a tu rival si el respeto no forma parte de tu manera de entender la vida. Yo creo que el mundo ha cambiado. No queda más remedio que respetar a todo el mundo, a los que están más arriba y a los que están más abajo. Aparte, he de decir que en este aspecto creo que es buscarse gratuitamente enemigos, enemistades. Y lo vemos.
en un deporte hay un equipo que constantemente le silban en muchos campos, innecesariamente. Si yo he intentado durante todo este tiempo inculcarle dos cosas a Rafael, que he considerado siempre primordiales, estas han sido el sentido de la responsabilidad y la capacidad de aguante. Entiendo el sentido de la responsabilidad como básico para funcionar en la vida y que uno lo tiene que ir tomando rápidamente. Yo creo que hay una tendencia hoy en día a no aceptar nuestra responsabilidad en nada. Si uno fuma, el responsable es el que fabricó las cajetillas de tabaco. Si hay un accidente de circulación, el responsable es la mala carretera. Yo creo que en un mundo normal, los únicos que estarían eximidos de la responsabilidad deberían ser los niños. Y este probablemente sea nuestro problema, que es que vivimos en una sociedad cada vez más infantil, donde necesitamos ser tutelados en todos nuestros ámbitos. A mí me tienen que decir cómo tengo que llevar mis hijos en el coche. Si hago lo que sea, no, el responsable siempre es el que me tutela. Yo creo que esto es un error que no nos ayuda a pensar, no nos ayuda a aceptar nuestra responsabilidad. Y otra vez, para avanzar, para mejorar, hay que aceptar nuestra propia responsabilidad. Aparte, yo creo que el acostumbrarte a no pensar hace que seas mucho más manipulable. Desde muy pequeño yo intenté hacerle entender a Rafael que él era el responsable último de todo lo que le pasaba, de lo bueno y de lo malo. En ocasiones dejé que se equivocara para que viera la consecuencia de su error. Yo recuerdo en una ocasión, estando en París-Bercy en el torneo, él se presentó en el Player Lounge, faltando media hora o 3/4 de hora para salir a la pista, con 4 croissants de chocolate. Yo estaba allí sentado con el manager de Rafael, que era un antiguo exjugador, y me dijo: no le dejes salir a la pista tomándose eso. Es verdad que de los 4 había uno para cada uno de nosotros, para el manager y para mí. Él solo se quería tomar 2. Le dije: no faltaría más, que se lo tome. Él ya sabe que no lo debe hacer, es su problema. Al final, ojalá que se lo tome y que tenga dolor de estómago. Ya le irá bien si pierde por esta razón. Ya quedará advertido para siempre. Yo creo que a él le ha quedado grabado desde muy pequeño que él era el responsable de todo lo que le pasaba. Voy a contar una anécdota que lo ejemplifica, creo yo, claramente. Hace muchos años yo le acompañé a él y a otro jugador de Mallorca a un torneo Future en Tarrasa. Los Futures son la antesala del circuito profesional. Les pusieron a la misma hora, los dos jugaron al mismo tiempo, con lo cual yo no les podía seguir, no podía seguir a los dos. Me fui a la pista del otro chaval para que no se sintiera desplazado, ya que yo era el tío de Rafael. Yo desde lejos veía jugar a Rafael y estaba haciendo un verdadero desastre. No daba una a derechas, las tiraba todas fuera. Estaba perdiendo, creo yo, 5-0. Y en eso se me acercó un antiguo jugador, amigo mío, y me dijo: oye, ¿tu sobrino no tiene otra raqueta? Le dije: sí, claro que tiene más raquetas. Me dijo: es que está jugando con una raqueta rota. Los que hayan jugado a tenis sabrán, roto no era el cordaje, sino el marco. Sabrán que es inviable jugar con una raqueta rota. Me acerqué a la pista de Rafael y le dije: oye, la raqueta está rota. Rafael hizo así, la miró y dijo: ostras, sí. Se fue, la cambió, el panorama cambió un poco, pasó a perder, perdió igualmente, pero perdió 7-5, y cuando salió de la pista, con ganas de regañarle, le dije: ¿tú me puedes decir que después de tantos años no sabes ver cuando una raqueta está rota? Su contestación creo yo que fue muy elocuente. Me dijo: estoy tan acostumbrado a tener siempre la culpa yo, que para nada me hubiera imaginado que era la raqueta la culpable de mi mal juego.
Toda la vida estuvo acostumbrado a eso, y por una razón muy sencilla, porque yo nunca quise aceptar mi responsabilidad. Siempre le hice ver que el responsable último era él, yo no podía fallar. Que él juegue mal es su culpa. En una ocasión un padre me dijo, viendo jugar muy mal a su hijo, me dijo: ostras, ¿esto es lo que le enseñas a mi hijo? Le dije: no, esto es lo que aprende. Lo que le enseño es muy diferente, porque a mí nunca me ha gustado la responsabilidad esa, pero sí que se la he sabido inculcar a Rafael. Lo otro que había dicho antes era la capacidad de aguante. Yo de pequeño estaba interno en un colegio y una vez entró el director, que era una persona muy capaz, y recuerdo que entró en la aula y nos dijo: en esta vida hay que aprender a conjugar el verbo aguantarse. Yo me aguanto, tú te aguantas, él se aguanta. Me quedó grabado y años más tarde, muchos años más tarde, se lo repetí incesantemente a mi sobrino, hasta el punto que él lo entendió y lo aprendió de forma diferente. Yo me aguanto, yo te aguanto. Yo era un tío malo de aguantar. Yo creo que la capacidad de aguante es la otra cara de la moneda. La responsabilidad es la cara que nos ayuda a gestionar lo que depende de nosotros. Y la capacidad de aguante es lo que nos ayuda a gestionar lo que no depende de nosotros, que es la adversidad. Pero es que la adversidad está presente en la vida de todo el mundo. Difícilmente las cosas salen bien siempre. Entonces más vale que uno se vaya preparando. Decía el Dalai Lama que el que no entiende que la adversidad como algo natural tiende a buscar culpables. Yo creo que difícilmente Rafael hubiera podido enfrentarse a los retos que se le han ido presentando en la pista y en la vida si no se hubiera preparado de muy pequeño para asumir esta adversidad. En muchas ocasiones jugó en pistas en malas condiciones, en muchas ocasiones no le permití beber porque a mí me interesaba que aprendiera a aguantarse. En otras ocasiones jugó con bolas en muy malas condiciones. Rafael es probablemente el jugador que más partidos gana jugando mal. Y es, creo yo, por esta capacidad de aguantarse, de saber, de entender de la adversidad, de saber que las cosas pueden ir saliendo mal y sobreponerse. No estoy seguro, que Rafael es el único jugador del circuito profesional que nunca ha roto una raqueta de manera intencionada. Para mí hubiera sido monstruoso, aparte de porque soy medio catalán y las cosas que valen dinero hay que cuidarlas, aparte de eso, porque para mí hubiera sido abandonarse en el desánimo. La vida de Rafael no ha sido un camino de rosas, y ahora lo vamos a ver, creo yo.
Gracias. No, la vida de Rafael no ha sido un camino de rosas, no. Aparte de superar o tener los problemas para superar a sus rivales, en muchas ocasiones se ha encontrado con otros problemas. En el 2005, a Rafael se le detectó una enfermedad en un pie, un problema insalvable, y a partir de esa fecha no recuerdo yo un solo entrenamiento que Rafael no haya terminado con un gran dolor. En muchas ocasiones no hemos podido terminar ni nuestros entrenamientos. Yo creo que el haber entrenado de esta manera, el haber entrenado la capacidad de aguantarse, es lo que le ha permitido superar estas adversidades. Yo recuerdo en una ocasión estando en Roma, en el 2010, estábamos entrenando. Él estaba perdiendo con un rival no demasiado bueno, estaba con bastante mala cara. Me acerqué y le dije: oye, ¿tienes algún problema? Y su contestación fue bastante clara. Me dijo: tengo tantos problemas que prefiero más no empezar a enumerártelos. Esto ha sido una situación constante. Debido al problema que decía él en un pie, él lleva unas plantillas que le han cambiado los apoyos y que no le permiten, o que le causan problemas dentro del resto del cuerpo. Aún así, en esta situación, en el 2010, después de decirme eso, le dije: tienes dos caminos. O abandonar, nos vamos a Mallorca y seguro que nos lo pasaremos bien, o aguantas un poco más. Elige. Lo mejor es que cambies la cara e intentes seguir. Una semana más tarde, levantando el trofeo, en el vestuario le recordé la situación. Esto es la diferencia entre aguantar un poco más. Tienes la posibilidad del éxito. En otra ocasión, en la final de Australia, pasó lo mismo. Yo creo que mucha gente tiene esta capacidad de superación, de aguantar un poco más. En muchas ocasiones, cuando estamos casi al límite o nos creemos que estamos al límite, siempre podemos dar más de sí. Yo recuerdo en la final de Australia en el 2009, él venía de jugar un partido muy largo con otro español en semifinales contra Fernando Verdasco. Él había quedado muy cansado después del partido. Y cuando nos fuimos a calentar para la final, un día más tarde, pues nada, no pudimos casi ni calentar. Todo fueron problemas. Empezó a dolerle el pie, la rodilla, el hombro, se mareó en la pista. Le dije: déjalo, que de esta manera no es manera de afrontar una final. En muchas ocasiones, cuando yo le he exigido más, él me ha contestado siempre lo mismo: para ti es fácil. Siempre le digo lo mismo: no, para mí no es fácil. Si fuera fácil ya lo habría hecho. Yo no hubiera esperado que lo hicieras tú. Pero en esta situación que él no podía más, teóricamente, que él estaba exhausto, pues otra vez le dije lo mismo, otra vez intenté ser claro: oye, probablemente no estarás nunca tan cerca de ganar un torneo, un Open de Australia, uno de los torneos más importantes de su carrera. Le dije: ahora tú estás mal, tienes que jugar dentro de 2 horas la final contra Roger Federer, y tranquilo, no confíes en que baje Dios a ayudarte, no va a bajar. Si ahora estás mal, es probable que en 1 hora o 2 horas estés todavía peor. De ti depende que hagas este esfuerzo y consigas sobreponerte. Al final se sobrepuso, porque yo creo que todos tenemos esta capacidad. Yo quiero creer que el haber trabajado durante todos estos años con estos valores, el haber aplicado el método de Solón, le ha permitido a Rafael tener este espíritu de superación. Yo confío que sean estos valores los que nos permitan superar el problema actual, el nuestro y el de España. He escuchado en muchas ocasiones que Rafael tiene un espíritu ganador. Yo no sé si esto es tan así. Yo lo que creo es que Rafael, debido a esta forma de trabajar,
sí que tiene una condición importante, que es la condición de darse más oportunidades. Yo creo que esto es básico para, me sabe mal decirlo, para triunfar en la vida. En ocasiones me han dicho que Rafael se había dejado muchas cosas por el camino, no demasiadas. Yo creo que todos en esta vida estamos obligados a elegir. Está claro que si tú vas al cine con tu novia no estarás en el bar con tus amigos, tú decides, pero yo creo que no se ha dejado muchas más cosas que la mayoría de gente por el camino. Rafael ha sido feliz durante todos estos años intentando alcanzar su sueño. También me han dicho que a ver si Rafael se había sacrificado mucho en esta vida. Tampoco creo que se haya sacrificado mucho más que los demás. Yo creo que ha trabajado bien. Al final no hay tanta diferencia entre hacer las cosas bien o hacerlas mal. No es una cuestión tanto de horas. Es como el chico que va al colegio, la diferencia entre el que lleva buenas notas y el que lleva malas notas. Se pasan casi las mismas horas en el colegio. No es aquí donde reside la diferencia. Yo he escuchado en muchas ocasiones que yo soy un entrenador duro. Es verdad, lo soy, sobre todo con el prisma actual. He de decir que esta dureza no ha sido fruto, no ha sido una finalidad en sí misma. Ha sido fruto de perseguir un objetivo elevado. Yo siempre creí que en esta vida había que prepararse para la adversidad, porque me creía desde muy pequeño, cuando pensé que Rafael sería bueno, creí que se nos presentaría en muchas ocasiones la adversidad, y así ha sido. Yo he sido un entrenador bastante más preocupado en la formación del carácter que en la formación tenística o técnica. Así nos ha ido que no hemos aprendido todavía a sacar. A mí me parece mucho más fácil alcanzar los objetivos propuestos con un buen carácter que en sí con una buena técnica. Está claro, creo yo, que el carácter no se forma solo en la pista, sino que se forma también fuera de ella. Por mi condición de tío, yo he podido intervenir en la formación de Rafael fuera de ella. He escuchado en ocasiones que me han dicho que Rafael, a pesar de haber triunfado, era una persona normal. Faltaría más que no fuera normal. Todo el mundo es una persona normal, aunque algunos no se sientan normales. Yo creo que para sentirse especial tiene que darse una condición indispensable, que es ser especialmente tonto. Y quiero confiar que mi sobrino no lo es. Mi sobrino se sabe normal, a pesar de que jugando al tenis sabe que es un poco especial, pero él se sabe normal porque en lo que realmente importa en la vida, en lo que realmente tiene valor, él es igual que los demás, igual que su amigo que trabaja en el taller de Manacor, o igual que su amigo que ha estudiado en la universidad. Él sabe que en eso no hay una gran diferencia. He de decir de todos modos que yo he tenido la suerte de trabajar, otra vez está feo decirlo porque es mi sobrino, pero he tenido la suerte de trabajar con una persona educada y correcta. Una persona educada y correcta y obediente. Y entiendo la obediencia en el sentido de dejarse guiar como un muy buen síntoma de inteligencia. Dejarse guiar por alguien mayor que teóricamente conoce más la vida. Y él se ha dejado guiar tanto en la pista como fuera de ella. Él durante años, con 20, 21 años, el que le guiaba era su padre. Él viajaba por el mundo solo, era el segundo jugador mundial, ganaba bastante dinero, pero cuando estaba en casa tenía hora de llegada, a las 2 o a las 3 y bastante más pronto que los demás. Yo creo que la condición esta de ser una persona correcta y educada nos ha facilitado el trabajo a todos los que hemos trabajado con él, al fisio, al preparador físico, al
al manager o al jefe de prensa, pero sobre todo al que le ha facilitado el trabajo ha sido a él mismo. El principal beneficiado de su carácter, de su corrección, ha sido él mismo. Durante todos estos años yo he podido comprobar cómo en la vida es mucho más fácil triunfar, alcanzar lo que uno se propone, con corrección que sin ella. Para nada yo creo esta frase tantas veces repetida, o que se ha repetido en muchas ocasiones, que para triunfar hay que pisar a los demás. Para nada. Yo estoy convencido que para triunfar en la vida es mucho más fácil hacerlo con corrección. Tienes muchas más posibilidades. Y yo, ya para finalizar, quisiera decir que hace años, cuando yo me encontraba en el Tenis Manacor, cuando yo era el entrenador de la escuela de allí, y veía jugar a gente como Lendl, Borg o McEnroe, yo cuando les veía en la tele, yo me creía que aquella gente era gente especial, gente con los que la naturaleza les había dotado de unas características anormales. Años más tarde, donde yo veía jugar a McEnroe o a Lendl, años más tarde yo he visto jugar allí a mi sobrino. Donde yo veía sentar al entrenador de Lendl o McEnroe, me he visto sentado a mí mismo. Con lo cual he podido comprobar como un chico normal, un chico de un pequeño pueblo de Mallorca, a lo mejor no ha conseguido los éxitos de esta gente que yo he nombrado, pero ha conseguido muchas de las metas que en su día se habían propuesto. Por lo cual me lleva a pensar que si nosotros lo hemos hecho, a buen seguro que no es tan difícil, que seguro que muchos de vosotros lo podéis hacer. Espero que no lo hagáis en el tenis y que nos dejéis ganar unos cuantos años más. Muchas gracias. So Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet? Or no? You know what? I'm gonna play an exhibition. ¿Estaba mal o qué? Gonna get me. What are you gonna? What do you get? What are you gonna get me? No puedo empezar, tío. Es imposible que lo diga ya. Anytime. So Rafa, Well, that's very nice, thank you. and which present were you gonna give me for the Christmas? Well, I can give you the first set. Ah, good idea. All right. What is in the bag? Here we go, man. That was good. So Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet? I'm gonna come to Switzerland. I'm gonna play an exhibition match for your foundation, Roger. That's very nice, thank you. You're welcome. You want a present or not? I'm waiting the next question. So Rafa, do you... He gives me the look, man. I'm gonna start looking at you. I'll speak over there and look at you at the end. Okay. You don't even see his eyelashes. So Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet? You know what? I'm gonna come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation. So Rafa, do you know for Christmas yet? You know what? I'm gonna come to Switzerland and play an exhibition match for... Switzerland, ¿está mal dicho o qué? No, está bien. Switzerland, ¿qué quieres que diga? Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet as a present? You know what? I'm gonna come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation. That's very nice. And what present you're gonna give me? Oh, the present for you? I'll give you the first set. How's that? That's nice. Is that nice? So, see you in Zurich. Vi ser oss dødt med hoppen och Philly fans. Vielen Dank. Fantastic, fantastic. You know what? Bueno, muchas gracias, Tony. Sí.
¿Me siento? Yo no sé si hay muchas preguntas, os animo a que sigáis haciendo preguntas, pero hay dos personas que te conocen por aquí. Son dos tenistas que han venido a hacerte las preguntas y son Pato y Pepo Claver. Esto es. Me lo había parecido. Bienvenidos, muchas gracias. Joder, qué contento de verte. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Hola, ¿cómo va? ¿Qué hay? Bienvenidos. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tomad los micrófonos donde queráis. Acorralar a Tony. Sí. He de decir que él es mi rival de ajedrez Bueno, eso lo íbamos a decir durante ahora. bastantes años, pero Esa es una de las preguntas. no consigue aprender. Empezar cualquiera de los dos, como queráis. Bueno, la verdad es que han hecho muchísimas preguntas a Tony. Creo que has tenido mucho éxito aquí en el speech que has hecho y hemos hecho una pequeña selección porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver, te hago la primera. Preguntan aquí, por lo visto, usted te trata con mucho respeto. ¿Cómo me traten de usted? Le hiciste entrenar a Rafa muy duro desde pequeño. Entonces preguntan si te sientes en algo culpable de las lesiones que Rafa haya podido tener por haber empezado tan joven. Y luego es una pregunta doble. Preguntan también que si la fuerza mental de Rafa crees que es un don o es algo que habéis trabajado. Voy a contestar por lo segundo, que es más agradable. La fuerza mental de Rafa creo que es... él tiene unas aptitudes, pero evidentemente la ha trabajado. Todo se trabaja en la vida. Tú trabajas el drive, el revés, y trabajas la fuerza mental. Él era un gran jugador y también eras un tío duro. Supongo que lo trabajaste. Mira, a tu hermano en cambio no lo trabajó y así le fue. Y en cuanto a lo otro, no lo sé, pero yo creo que la lesión de Rafael es una mala formación genética. No es que lo crea, es que esto es la realidad. No es tanto el trabajo físico, sino una mala formación genética que ha conllevado a todos los demás problemas. Perfecto. Bueno, Tony, ahora voy yo. Aquí me dicen que te pregunte si te gusta tu trabajo y qué es lo que destacarías de él, lo que más te gusta y lo que menos. Bueno, claro que me gusta mi trabajo y no nos vamos a engañar. Lo que más me gusta, a mí la victoria me gusta mucho, me satisface mucho cuando veo levantar o cuando veía levantar algún trofeo a mi sobrino. Pero a mí me gusta sobre todo trabajar, me gusta la sensación esta de aprender, ver que mi sobrino ha ido mejorando durante todos estos años. La realidad es que a mí me gustaba mucho más el trabajo que hacía con Rafael cuando él tenía 10 o 11 años, o 12 hasta los casi 19, por una razón muy simple. A partir del 2005, con lo que he contado, siempre vivimos con el alma en vilo. Cuando está en la pista entrenando siempre pienso, bueno, esto se va a parar ahora porque va a venir o esto o lo otro. Claro, me impide pasármelo bien del todo en el entrenamiento. Pero he de decir que a mí me ha encantado siempre hacer lo que hago y he tenido encima la suerte de tener un alumno que ha sido bastante bueno y que los éxitos le han correspondido, ¿no? ¿Qué era lo otro? Lo peor. Lo peor es cuando estoy, por ejemplo, en Australia y juego al ajedrez con él y me gana algún partido. Alguna partida. No, lo peor son los viajes, cuando dejas a la familia, cuando tienes que estar durante mucho tiempo fuera, tanto uno como el otro lo sabéis bien. Pues a mí me gusta mucho estar con mis hijos y a veces tengo que estar casi un mes sin verlos. Esto sin duda es lo peor. Aquí va una pregunta bastante comprometedora. A ver, ¿cómo explicas que Rafa sea seguidor del Real Madrid? Porque si se ha educado en el valor del respeto
¿O no es verdad que es una persona respetuosa o tú estás equivocado respecto al Real Madrid? No te entiendo. Porque si se ha educado en el valor del respeto, o no es verdad que es una persona respetuosa o tú estás equivocado respecto al Real Madrid. Voy a decir lo primero. La última vez que me equivoqué fue en el 82. No me equivoco. En el tema del respeto, y lo he dicho antes, a Pilar le pasa lo mismo. Es una persona muy educada, muy correcta y acepta las cosas. Rafael es un seguidor del Real Madrid. Yo lo dije el otro día en una charla que di, que me preguntaron si él había tenido ídolos. Él nunca ha tenido un ídolo en su vida dentro del mundo del tenis. Sus únicos ídolos y su gran pasión es el Real Madrid. A lo que aspira en un futuro, a lo que aspira es a poder ser en un futuro directivo del Real Madrid. Es su máxima ilusión. Yo confío. Yo confío que cambie la tónica del Real. Hombre, yo creo que Rafa, desde luego, no solo directivo. Yo creo que podría aspirar a la presidencia incluso, ¿eh? Bueno, no sé. Bueno, Tony, aquí va otra. ¿Crees que entrenarás, después de lo que estás viviendo con tu sobrino, a otro jugador cuando Rafa acabe su carrera? Yo no creo que ningún otro jugador me aceptara como entrenador. A mí me gustaría dedicarme a la formación de los chicos, que es donde creo que yo puedo aportar más. Ya te digo, no sé lo que voy a hacer cuando acabe, no lo tengo decidido, pero ya te digo, será difícil que alguien me quiera. A ver, aquí preguntan, ¿cuánto porcentaje del éxito de Rafa Nadal crees que se debe a ti? Porcentaje del éxito, si lo digo en serio, muy poco. Yo estoy seguro que Rafael, si en vez de haber entrenado conmigo hubiera entrenado con otro, probablemente le habría ido igual o mejor. Así es que porcentaje del éxito, poco. Lo único que él me debería haber agradecido en estos años, o agradecerme, sería el haberle metido dentro del tenis, pero no más que eso. ¿Hubo algún momento en algún partido que vieses a Rafa perdido y no supieras qué decirle desde la grada? La tira de veces. Yo no soy un gran entrenador y la tira de veces lo único que le digo es vamos y ánimo, y no sé muy bien nunca por qué perdemos. Tampoco sé cuando ganamos cuál es la razón. No, yo procuro animarle y entiendo que el responsable de todo lo que le pasa es él. Por eso es él el que tiene que sacar las castañas del fuego. Has hablado sobre los valores que le has intentado transmitir a Rafa, pero ¿qué es lo que Rafa considera realmente importante y decisivo en su carrera y en su vida? Bueno, está claro que hay dos cosas en su carrera tenística, y lo dice aquí en el prólogo. Lo importante es la forma como lo ha conseguido, el trabajo que le ha costado. Yo creo, vosotros lo sabéis tanto más que yo, cuando tú ganas las cosas de manera difícil, te satisface mucho más. Yo creo que esto dentro de la pista ha sido, al final, los deportistas lo que les gusta, lo que nos gusta es ganar. Cada éxito lo valoramos mucho porque sabemos de la dificultad que conlleva el conseguirlo. Ahora bien, él tiene claro que lo más importante en la vida no está en la pista de tenis. Hay muchas otras cosas muy importantes en la vida, mucho más importantes. Es verdad que para él su trabajo es en estos momentos decisivo, pero yo creo que él lo tiene muy claro, que su trabajo es una parte concreta de su vida, que en unos años se va a acabar. Yo espero que se acabe dentro de unos cuantos más, pero ya te digo. A ver, aquí pone, ¿alguna vez Rafa te ha dicho que ya no puede más? Sí. En alguna ocasión cuando era pequeño, cuando yo le exigía, me decía, una vez me lo dijo, es que no sé más. Yo le he explicado aquí, yo actuaba y exigía, porque en el deporte tienes que exigir mucho, porque si no, difícilmente
llegas al éxito. Porque el deporte, ¿qué gracia tiene si no es eso? El exigirse mucho. ¿Qué gracia, qué valor puede tener correr 42 kilómetros si no es por este espíritu de superación? Y Rafa en una ocasión me dijo, es que no sé más. Y en cuanto a no poder más, me lo dijo en el Open de Australia, que no podía más antes de salir a jugar contra Roger Federer, y durante 2 horas le estuve diciendo que sí que podía y acabé diciéndole la frase de Obama que daba en las elecciones de aquel año, que decía yes we can, y le dije, oye, repítetelo, yes we can, y se lo decía en plan jocoso, pero sí que me lo ha dicho en ocasiones. Bueno, pues ya contestas a esta pregunta que te iba a hacer, porque es lo mismo. ¿Qué hacéis cuando ya no se puede más, o creéis que los esfuerzos sin resultado han llegado a un límite? Pocas veces hemos llegado a esta situación de límite en esta ocasión, pero yo te digo lo que le decía aquí. ¿Tienes la misma relación con tu sobrino dentro y fuera de la pista? Sí. Bueno, yo tengo muy buena relación con mi sobrino, a veces se ha contado, pero siempre... Nosotros somos una familia muy unida, con los que más tiempo pasamos. Yo paso mucho tiempo con mi sobrino, paso mucho tiempo. Yo voy a jugar al golf con mi sobrino y con mi hermano Miguel Ángel. Que te gana, ¿eh? Sí, al golf me gana, claramente. Sí, yo tengo muy buena relación con toda mi familia tenemos muy buena relación entre nosotros, y he de decir que Rafael es una persona muy familiar. Nosotros vivimos bastante cerca y acostumbra a pasar a ver a mis hijos, viene a casa mía a hacer algún partidillo de fútbol, yo tengo un sitio un poco para jugar, y, es decir, tenemos una relación excelente. Bueno, y esta es una de mi cosecha. Contaba la anécdota de la final contra Federer en Montecarlo, cuando comentasteis el partido y se lo pusisteis tan negro. Sí, sí. Entonces yo te pregunto que si no crees que hubiera sido mejor en ese momento, pues decirle que Rafa físicamente pues era más fuerte, que mentalmente era superior, que en tierra batida estadísticamente era mejor que nadie y que los golpes de Federer no eran tan buenos en esa superficie. No, yo he contado la primera parte, yo le dije eso, y en la segunda parte le dije, pero tú tienes algo superior a Rafael, que no lo he contado aquí, tú tienes algo superior a Federer, que es ilusión y entrega, y le dije, oye, él puede tener más talento, tú al final, tú tienes eso, que es superior a él, y de ti depende exclusivamente que lo pongas. Si tú juegas cada punto como si fuera el último, difícilmente te va a ganar. Es decir, a mí no me gusta esconderle la realidad, pero no me gusta esconderle la realidad porque creo que siempre hay una solución. Si no hubiera solución, sí que le escondería la realidad, estoy seguro. Primero se lo pintan mal para luego ya... Primero se lo pinté mal para después decirle, bueno, ahora tienes la obligación de hacer eso. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Muchísimas gracias a Toni. Muy bien.